Esta es la segunda llamada antes de iniciar nuestro evento. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Para la Asociación Mexicana de Juzgadoras es un gusto contar con la presencia esta tarde desde los palcos de este hermoso Teatro Xicotencas que nos cobija el manto de las 9 musas que rodean el sol. El día de hoy, el estado de Tlaxcala se engalana con la visita de una mujer que ha sido ejemplar no solo para las mujeres en la carrera judicial o en el ámbito académico, sino también lo ha sido para las mujeres que anhelan con romper y ver rotos los techos de cristal. Una mujer que ha dejado huella en la vida mexicana a través de sus ponencias y votos, pero además una mujer que sororamente ha participado de manera activa en la búsqueda de canales para que las juzgadoras mexicanas nos organicemos y seamos escuchadas. Sí, hoy nos acompaña la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, quien nos impartirá la conferencia Independencia Judicial. Brindémosle un caluroso aplauso. Para dar inicio a este evento, voy a presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. La magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Tlaxcala. La jueza Angélica Aragón Sánchez, titular de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guriri y Alcocer del Poder Judicial del estado de Tlaxcala. La jueza Lucero Alejandra de Alba Peña, coordinadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, capítulo Tlaxcala, adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tlaxcala. También contamos con la presencia de titulares de los órganos jurisdiccionales, federales y locales, autoridades y directivos de diversas instituciones educativas a quienes agradecemos profundamente su asistencia y en general y en lo particular agradecemos la presencia de todas y cada una de las personas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias.
uso de la voz a la jueza Angélica Aragón Sánchez, quien nos dará lectura de una hoja de vida de nuestra honorable invitada. Gracias, jueza. Buenas tardes al honorable presidium que nos acompaña. Magistrada Margarita Beatriz, bienvenida a Tlaxcala. Es un honor y un gusto tenerla aquí con nosotros como integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Es un verdadero honor que haya aceptado nuestra invitación. Agradezco también la presencia de la magistrada presidenta, la atención que tuvo para asistir a este evento y por supuesto de nuestra coordinadora, la jueza Lucero. Muchas gracias a todos los presentes, a las distinguidas personalidades que nos acompañan y al público que también es muy distinguida su presencia en este evento. Para mí es un honor dar la semblanza de nuestra ponente, la magistrada en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Concluyó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Estudió la maestría y doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho en la misma universidad, con la tesis Procedencia del Juicio de Amparo respecto de las decisiones de los paneles binacionales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Adicionalmente, ha cursado, entre otros estudios, la especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, Arbitraje Comercial Internacional, impartido en la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, hago mención de algunos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Inició su carrera judicial en el año de 1975, en el que ocupó, entre otros cargos, el de oficial judicial, actuaria judicial, secretaria proyectista en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, secretaria proyectista en el Segundo y Tercer Tribunal Colegiados en materia administrativa del Primer Circuito, secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez segundo del distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal, magistrada de circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Fue propuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión magistrada en sala de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral durante el proceso electoral federal de 1994. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue adscrita a la segunda sala del Alto Tribunal, de la cual fue presidenta en el periodo de 2006 a 2007. Entre otros cargos que ha tenido, actualmente es miembro integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los cargos que ha tenido en materia de género, fue delegada regional para América Latina y el Caribe e integrante de la barra de directoras de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas durante el periodo 2016 y 2018. Vicepresidenta a nivel mundial por el periodo del 2021 a 2023. Presidió el Comité de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, socia honoraria de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas AC. Entre las actividades académicas que ha tenido, ha impartido cátedra de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Amparo y Poder Judicial en diversas instituciones como el Instituto de Especialización de Justicia Administrativa en el Instituto de la Judicatura Federal, entre otras. Respecto a las publicaciones que ha tenido nuestra ponente, ha colaborado en obras colectivas como la Ley de Amparo de 2010,
2010, avances y retos a 10 años, violencia familiar y COVID-19, supremacía constitucional y control de convencionalidad. Tiene diversos reconocimientos y preseas tanto a nivel nacional como internacional, entre los que se puede mencionar el Premio Nacional de Jurisprudencia 2012, otorgado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, doctorado honoris causa por las instituciones educativas como son la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Escuela Judicial del Estado de México. Los reconocimientos y preseas en el extranjero ha sido reconocida por la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras. Esto en reconocimiento a su esfuerzo y liderazgo en la promoción de la cooperación entre jueces de México y de los Estados Unidos de América, otorgado por la asociación. Sea bienvenida, ministra. Muy bien, una vez que hemos escuchado la amplia trayectoria de nuestra invitada ponente el día de hoy, voy a ceder el uso de la voz a la ministra en retiro a efecto de dar inicio a su ponencia que se llama Independencia Judicial. Les doy el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un verdadero placer encontrarme en esta bellísima ciudad de Tlaxcala. Cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes, veo que la ciudad está más hermosa, más bonita, muy cuidada, muy limpia, muy pintadita. Y bueno, la verdad es que es un placer llegar a Tlaxcala, con una gastronomía extraordinaria, pero sobre todo con una calidad humana muy importante. Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo agradezco a Lucerito que me haya hecho el favor de invitar, y por supuesto a las integrantes de la asociación. Agradezco la presencia de juzgadoras, juzgadores, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, y bueno, un honor que esté con nosotros la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la jueza, que viene, Lucerito, que es la organizadora, y viene en camino también la presidenta de la asociación. Y por supuesto agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí para platicar. Yo creo que es un tema que nos interesa a todos, que nos preocupa y que nos ocupa. De alguna manera la independencia judicial es parte de lo que nosotros debemos entender cuando existe un Estado de Derecho. Esto, acaba de entrar la magistrada Emilia, la presidenta de la asociación. Muchísimas gracias, sabemos que viene del tribunal, justamente está trabajando. Bienvenida. Muchas gracias, magistrada. Le interrumpo un segundo, señora ministra, y disculpe la interrupción. Damos la bienvenida a la señora magistrada María Emilia Molina de la Puente. Ella es presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien se encuentra adscrita al 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Sea bienvenida, señora magistrada. Le regreso el uso de la voz, señora, una disculpa. Adelante. No, de ninguna manera, con mucho gusto. Es un placer recibir a la magistrada Emilia. Además sabemos el esfuerzo tan grande que significa salir de la Ciudad de México a la hora que ella salió, sabiendo que hay cierres de campañas y cosas de esa naturaleza que hacen que el tránsito se complique en serio. Entonces, doblemente agradecidas porque estés con nosotros. Bueno, comentaba que finalmente en un Estado de Derecho, la democracia es algo que forma parte de los requisitos para poder determinar si vivimos o no en un Estado de Derecho. Y cuando hablamos de democracia, sabemos que es un término jurídico que de alguna manera tiene diversas acepciones. Nuestra Constitución nos explica que puede ser un régimen jurídico, un régimen político, o bien un sistema de vida.
Y bueno, nosotros sabemos que puede ser un régimen jurídico. ¿Por qué? Porque finalmente en el artículo 40 está estableciéndose que pues el constituyente permanente determinó que la democracia de alguna forma establece la forma de gobierno que queremos determinar para nuestro país. Y nosotros escogimos una forma de gobierno representativa. ¿Para qué? Para el cambio de poderes ejecutivo y legislativo. Entonces, de alguna forma es esto, una determinación de la forma de gobierno. Pero también esta forma de gobierno, ustedes saben, periódicamente cambia de manos, precisamente porque estos dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, de alguna manera, al ser representativos, son electos a través del voto público. Entonces, esto también está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 41, y es otra forma de definición de nuestra democracia. Y la que a mí más me agrada es la tercera forma de descripción de nuestra democracia, que es a la que se refiere el artículo 3 constitucional, cuando nos dice cómo debemos educar a los mexicanos bajo un régimen democrático. Pero en esta acepción que el artículo 3 constitucional le da a la democracia, lo que establece es que es un sistema de vida. Y a mí eso me parece bellísimo. ¿Por qué? Porque es un sistema de vida, nos dice el artículo 3 constitucional, fundado en la constante transformación económica, social y cultural de nuestra población. Entonces, ¿qué implica un sistema de vida democrático? Un sistema de vida democrático es valga la redundancia, un sistema en donde la población pues tiene acceso a la educación, tiene acceso a opciones de trabajo, tiene acceso a la salud, a la seguridad, a todo esto que implica una constante transformación en nuestro sistema de vida desde el punto de vista económico, social y cultural. Entonces, cuando entendemos la democracia en sus tres acepciones y que de alguna manera sabemos que pues, pueden existir divergencias de criterios y divergencias de opiniones, divergencias de ideologías, lo cual es totalmente lógico y natural en un país libre, en un país en el que hay libertad de expresión. Entonces, ¿qué necesitamos? Que necesitamos de tribunales autónomos, independientes, preparados, para que en un momento dado puedan resolver cualquier controversia que se presente dentro de los ciudadanos de nuestro país y de los pobladores, no solamente de los ciudadanos, los pobladores de nuestro país, precisamente para que de una manera pacífica y armónica podamos dirimir nuestras controversias. Entonces, esto es lo que implica la democracia en nuestro país. Y cuando hablamos de esta democracia podemos entender que los poderes judiciales, tanto locales como el federal, son un pilar fundamental de la democracia y por tanto del Estado de Derecho de cualquier país que se precie de querer tener este tipo de situaciones. En estos momentos, para nosotros en el Poder Judicial, es importante entender qué implica realmente la independencia judicial, que es una de las características que tiene que satisfacer tanto el Poder Judicial Federal como los poderes judiciales locales. Porque la independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores. Alguna vez lo dijo nuestra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera muy atinada. La independencia judicial es un privilegio de los justiciables, es un privilegio de la sociedad, porque es la sociedad la que va a disfrutar precisamente de esta independencia al saber que sus derechos, que su vida, que en un momento dado sus propiedades y posesiones que pueden estar en juego en alguna disputa, están en manos
en manos de personas preparadas, que conocen el derecho, que saben aplicarlo, que tienen la preparación universitaria adecuada para hacerlo, pero no solamente la preparación universitaria, sino que tienen la experiencia jurisdiccional para poder aplicar e interpretar el derecho. Y con esa libertad pueden exponer ante ellas los problemas que en un momento dado se generen y que tienen la certeza de que la decisión que se pronuncie en estos problemas será la que corresponda conforme al derecho, conforme a nuestra Constitución, conforme a nuestras leyes, conforme a todas las disposiciones de carácter general que puedan normar en un momento dado esos conflictos. Como todos sabemos, hay pues algunas iniciativas que de alguna manera pues se han sentido pues que atentan un poco contra esta independencia judicial. Quiero platicar un poquito de lo que implicarían estas reformas constitucionales o legales que se han propuesto últimamente, y desde luego con el único afán de entender realmente cuál sería la trascendencia de estas reformas y sobre todo cuál sería la trascendencia que como parte de la población de nuestro país tendríamos en la repercusión de ellas. Como ustedes saben, en 2014 hubo una reforma constitucional muy importante en materia energética. Y esta reforma en materia energética lo que trajo consigo fue la posibilidad de que en cierta parte del proceso de extracción, venta, distribución de los recursos energéticos tuvieran cierta participación los particulares. Entonces, en 2014 se les dio esa participación, sobre todo cuando se trata de la venta de estos productos y de su distribución, no en extracción ni en otro tipo de circunstancias. Entonces, la idea fundamental de esta reforma fue que la participación de los particulares en esta pues interesante parte en la que el Estado mexicano cuenta con recursos naturales como el petróleo, como la energía eléctrica, bueno, hubiera esta participación de los particulares. Sin embargo, bueno, hubo una segunda reforma en donde prácticamente se daba marcha atrás a la intervención de los particulares en esta reforma energética. Pero ¿qué sucedía? Como la reforma constitucional y legal se había dado desde 2014, bueno, pues ya había muchos concesionarios particulares que de alguna manera habían participado en el proceso correspondiente y estaban prácticamente ya con inversión pública, con inversión privada, tratando de participar ya en ese proceso de venta de la energía de nuestro país. Entonces, cuando sale esta reforma, en donde prácticamente se regresa a la parte anterior, a la reforma de 2014, donde se limita la participación de los particulares, pues de alguna forma sienten una gran afectación. ¿Por qué? Porque la idea fundamental es que su participación fuera en el sentido de hacer propuestas de precios de venta para que en una libre competencia, en una libre concurrencia, pudieran bajarse los precios energéticos y que la población tuviera pues esa competencia para poder tener acceso a mejores precios de estos productos. Porque si no, pues queda nada más una paraestatal determinando los precios que ella considere conveniente. Entonces, la idea fundamental era establecer la competencia para bajar los precios para el consumo social. ¿Qué sucede? Se viene la reforma, se desconocen algunas de estas situaciones que ya se habían otorgado en 2014. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta reforma? No pasa la reforma en materia constitucional. Recuerden que cuando estamos en una reforma constitucional necesitamos las 2/3 partes del Congreso. Si no tenemos las 2/3 partes, bueno, pues la reforma
reforma no pasa, teniendo las 2/3 partes, pues va a las legislaturas de los estados y con la mayoría de las legislaturas de los estados la reforma puede ser promulgada y publicada en su momento. Esto no pasó en materia energética. ¿Por qué? Porque no se satisfizo el requisito de las 2/3 partes. Entonces, ¿qué sucedió? Pues se mandó una reforma legal estableciendo pues prácticamente limitaciones a las facultades de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, y sobre todo estableciendo, o vedando un poco la posibilidad de participación de los particulares precisamente en esta situación asimétrica de propuesta de precios para obtener un precio competitivo. Entonces esto se hace a través de una reforma legal en donde no se necesita en el Congreso una mayoría calificada y la reforma fue aprobada por mayoría. Entonces, ¿qué sucedió? Recuerden ustedes que las minorías parlamentarias tienen la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad cuando la ley que se aprueba en el Congreso correspondiente no consideran ellos que es contraria a la Constitución. El único requisito que nos establece la ley es que sea el 33% de los diputados y de los senadores que interpongan este medio de defensa conocido como acción de inconstitucionalidad. Entonces el 33% promovió esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué sucede cuando hablamos de acciones de inconstitucionalidad? Pues cuando se impugna una ley de carácter general, si en el momento en que se discute el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este proyecto alcanza la mayoría calificada que la ley establece que son 8 votos, si se alcanza esa mayoría calificada, la ley puede expulsarse del sistema jurídico. Pero si no alcanza la mayoría calificada, la ley continúa vigente. Pero esta es la forma de impugnación que tienen las autoridades, los legisladores, las minorías parlamentarias, la acción de inconstitucionalidad. Pero había otro tipo de afectación. ¿A quién? A los particulares, a los concesionarios, a los que ya habían invertido precisamente para tener las concesiones correspondientes para la venta de este tipo de energías. Entonces ellos también se veían afectados. Como particulares, pues todos sabemos que ellos tienen la posibilidad de impugnar estas decisiones a través del juicio de amparo. Entonces también lo hicieron. Son vías diferentes con sujetos legitimados diferentes. Por una parte, la acción de inconstitucionalidad por parte de los legisladores y por otro lado, el amparo por parte de los particulares. Se resuelve primero la acción de inconstitucionalidad al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sucede una situación que no alcanza la mayoría calificada, es decir, no alcanza los 8 votos que se necesitaban, únicamente tiene 7 votos. Entonces ya dijimos, cuando no se da la mayoría calificada, pues lo que tiene que hacerse es desestimarse la acción. ¿Qué implica la desestimación de la acción? La desestimación de la acción implica, hagan de cuenta, como una causa de improcedencia o de sobreseimiento, que no se entra a analizar el problema de constitucionalidad, es decir, el problema del fondo. Y la ley pues sigue vigente. Pero quedaban los juicios de amparo por parte de los particulares. Entonces, el criterio mayoritario de la Corte, en el momento en que se discute, 7 ministros dicen que la ley es inconstitucional, pero no alcanzan los 8 y por tanto se desestima la acción y la ley sigue vigente. ¿Qué pasa con los juicios de amparo? En el juicio de amparo no necesitamos 8 votos para en un momento dado determinar la inconstitucionalidad. De hecho, en el juicio de amparo pues simplemente necesitamos mayoría simple. Si esto se ve en el pleno, con 6 votos es suficiente. Si se ve en las salas, con 3 votos. Si se ve en los colegiados, pues con 2 votos es suficiente.
que si queremos que esto sea jurisprudencia obligatoria, es decir, que lo que emite la Corte sea obligatorio para todos los tribunales, también debe de tener mayoría calificada. Pero para efectos de la concesión del amparo de los particulares, basta con mayoría simple. Entonces, ¿qué sucedió? Los jueces, en el momento en que van a resolver los juicios de amparo, lo primero que hacen es decir, bueno, pues adoptamos el criterio mayoritario de la Corte, que aunque no alcanzó la mayoría calificada para expulsar la norma del sistema jurídico, sí tuvo 7 votos diciendo que la ley era inconstitucional. Entonces, los juzgadores que tenían en ese momento la competencia, que son los juzgados especializados en materia energética y competencia económica en la Ciudad de México, pues adoptaron el criterio del mayoritario de la Corte de los 7 votos y concedieron los amparos. Concedieron los amparos, se fueron a la revisión y al llegar a la Corte, pues de alguna manera se confirmaron estos amparos, porque, vuelvo a repetirles, aunque no se dio la mayoría calificada, cuando llegan a las salas, pues había mayoría de 3 votos en el mismo sentido, o en el pleno había mayoría de 7 votos. Entonces se confirman estas resoluciones. Esto da lugar, bueno, y otros asuntos, pero me refiero a porque en un momento dado esta fue prácticamente la razón de ser de las reformas que se presentaron, de las propuestas de reforma que se presentaron al Congreso de la Unión. Entonces se mandan 3 reformas, una reforma constitucional que después, las otras son reformas legales, pero la primera de ellas es en relación con la integración del Poder Judicial de la Federación. Y se manda una reforma constitucional donde se dice que todos los juzgadores, desde jueces, magistrados, ministros, en un momento dado, en cierta fecha, no me acuerdo si en agosto o del 2025, prácticamente cesan en sus funciones y en un momento dado se elegirán a los nuevos juzgadores por el voto público. Y además se cambia la integración de la Corte, de 11 pasan a 9, se quita el Consejo de la Judicatura y se dice que en un momento dado debe de existir un tribunal que controle la disciplina de jueces y magistrados, y un órgano administrativo que de alguna manera pues vea todas las cuestiones que hoy son competencia del Consejo de la Judicatura Federal en materia de administración. Bien, esta es una primera reforma. La otra está referida precisamente a los artículos de la ley reglamentaria del 105 que establecen la mayoría calificada para la expulsión de las normas, que ahorita voy a explicar de qué se trata. Y la tercera reforma está referida a la suspensión de los actos reclamados. ¿Por qué la suspensión de los actos reclamados? En estos asuntos, estos mismos de energía que les he platicado, los juzgadores que en un momento dado, los jueces de distrito que tramitaron estos juicios, concedieron la suspensión provisional y en su momento la definitiva. Marcaron una situación, claro, ahí la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pues tiene que seguir todo un procedimiento para la fijación asimétrica de los precios de energía. ¿Qué implica la fijación asimétrica de los precios? Que tienen que sacar una especie de convocatoria, los concesionarios empiezan a presentar sus ofertas de precios y luego se lleva a cabo todo un mecanismo para determinar el precio que de alguna manera resulta ser el más accesible. Entonces, esto pues en la reforma se había dicho que ya no podía hacerse. La suspensión, recuerden ustedes, es una medida cautelar que tiene una duración pues mientras dure el juicio y que su única función es preservar la materia del juicio de amparo. Y en esa preservación de la materia del juicio de amparo, en vías de que se analiza si el problema o el acto reclamado es constitucional o no, pues normalmente se dice, estate quieta autoridad, no ejecutes,
vamos a esperarnos al resultado de la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque esto facilita, en el caso de llegar a conceder un amparo, pues facilita su ejecución. Entonces preserva la materia del juicio. De tal manera que los jueces dijeron, pues vamos a conceder la suspensión, pero en esta suspensión intervenían pues muchos de los concesionarios que no necesariamente habían acudido al juicio de amparo, y desde luego había todo un procedimiento que la CRE tenía que seguir. Entonces los jueces concedieron la suspensión y establecieron una frase que levantó muchísimas polémicas, y que fue el decir que se concedía la suspensión con efectos generales. Entonces, aquí lo que pasó fue lo siguiente. Recuerden ustedes que ni en los juicios principales hablamos de efectos generales. Los efectos generales se dan a través de un procedimiento distinto, la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque todas las sentencias, no solo las de amparo, todas las sentencias jurisdiccionales, de alguna manera, conservan dentro de su seno el principio teo, el principio de relatividad de las sentencias. Es decir, la sentencia es, por supuesto, una ley, una norma jurídica, es la norma jurídica por excelencia, que de alguna manera lo que está estableciendo es lo que tienen que hacer las partes que se sometieron a ese juicio. Por eso es una norma jurídica individualizada, que única y exclusivamente obliga a las partes en el juicio. Cuando hay jurisprudencia, pues sabemos que en un momento dado hay un procedimiento donde se puede pedir a la Corte que haga una declaratoria general de inconstitucionalidad, y entonces la norma se expulsa del sistema jurídico, pero no en el juicio de amparo, sino en un procedimiento diverso. Entonces, una de las críticas fue precisamente esta a la suspensión, y decían, ¿cómo es posible que si ni siquiera en la sentencia de fondo puede darse efectos generales a la concesión del amparo respecto de la ley, por qué se lo van a dar en una suspensión? Pero se quedaron nada más con la resolución de los jueces de distrito. No se percataron que las resoluciones de los jueces de distrito fueron impugnadas en recurso de revisión ante los tribunales colegiados correspondientes, especializados también en la materia. Cuando estos asuntos llegaron al tribunal colegiado, los tribunales colegiados especializados lo que dijeron fue: la expresión se concede la suspensión con efectos generales no es correcta. ¿Por qué? Pues porque no se dan efectos generales, ni en el fondo menos se van a dar en suspensión. Pero lo único que podemos decir es que, y con lo cual yo concuerdo total y absolutamente, dijeron los colegiados, no es que le estén dando efectos generales a la suspensión ni al juicio de amparo. Lo que está sucediendo es que la naturaleza de la ley reclamada y de los actos reclamados pueden involucrar en un momento dado a personas que no acudieron al juicio de amparo, que no son parte. Pero una cosa es que involucren a aquellas que no son parte, y otra es que se le esté dando efectos generales de expulsión de la norma jurídica, que es muy diferente. Entonces, sobre esa base, los colegiados modificaron estas resoluciones. Sin embargo, creo que en la conciencia social quedó grabado pues que se había concedido una suspensión con efectos generales. Y esto pues dio lugar precisamente a la iniciativa de ley que se presentó modificando el artículo 128 de la ley de amparo, si no mal recuerdo, fracción tercera, décima tercera, y el 148 de la ley de amparo. ¿Qué dice la fracción décima tercera del 128? El 128 lo que nos dice es cuándo no se debe conceder la suspensión, y nos da una serie de supuestos donde no se debe conceder la suspensión, y en la fracción 13 justamente se establece que no se debe conceder la suspensión en materia energética, es decir, aquellas cuestiones que se encuentran reguladas por el artículo 27 constitucional.
Pero hay una excepción, hay un parrafito adicional, y en ese parrafito lo que dice, excepción hecha cuando de no concederse la suspensión le causemos más problemas a la sociedad que los que tendría si no se le concede. Entonces, esto tiene una excepción. ¿Y qué fue lo que hicieron los jueces cuando concedieron la suspensión? Pues justamente lo hicieron en análisis de este párrafo adicional de la fracción 13, diciendo, si no concedemos la suspensión en estos términos, pues sí le causamos un grave problema a la sociedad, porque entonces la fijación de precios en lo que se determina si es constitucional o no, va a ser solamente fijada por la paraestatal. Entonces, sobre esa base concedieron la suspensión, y esto originó la iniciativa de reforma en la que se dice, se suprime esta parte del artículo 128, fracción 13. ¿Y qué es lo que sucede? La idea es que no haya esa excepción y que nunca se pueda conceder una suspensión de esta manera. Y la otra fue con el 148, diciendo, y los jueces no pueden conceder una suspensión con efectos generales, tratándose de leyes. Mi reflexión es la siguiente: nunca se han concedido suspensiones con efectos generales tratándose de leyes. Es más, por la ley siempre se niega, se conceden por los efectos y consecuencias que producen los actos de su aplicación, no de la ley. Pero bueno, así lo entendieron, por eso mandaron así la reforma. Y bueno, esta fue una reforma. Entonces, aquí el peligro pues es la fracción 13. ¿Por qué les digo que en un momento dado nunca se ha concedido una suspensión con efectos generales? Esta es la única en materia energética cuando se dijo esto. Y esto no quiere decir que en un momento dado no se hayan concedido suspensiones que involucren a personas que no acudieron al juicio de amparo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. El ejemplo es el siguiente. Si nosotros formamos parte de una colonia, de un municipio, de una comunidad, formamos parte de esa colonia, y el plan director, la ley de asentamientos humanos, la ley de desarrollo urbano, como ustedes le quieran llamar, establece en esta zona de la ciudad no se pueden hacer edificios más que hasta 6 pisos, no puede haber más. Y de repente al día siguiente vemos que en el edificio de al lado hay grandes letreros, mantas promoviendo departamentos donde dicen, aquí habrá un edificio de 20 pisos, con amenidades, con esto, con el otro. Entonces, como integrante de esa comunidad, con el interés legítimo que me concede la ley de amparo para poder acudir a un juicio de amparo, voy y digo, ese edificio está mal. Esa licencia de construcción se entregó contraria a la ley, porque es un edificio de 20 pisos, así está anunciado, y resulta que aquí el plan de desarrollo, la ley de desarrollo, la ley de asentamientos, nada más puede construirse un edificio de 6 pisos. ¿Qué va a suceder? ¿Pueden conceder la suspensión? Sí, la suspensión para que no se siga construyendo, en vía de que se analiza si es o no constitucional. Y lo más probable es que me concedan el amparo, porque si la ley prohíbe que sea un edificio de 20 pisos, pues esa licencia estuvo mal concedida y me van a conceder el amparo en el fondo. Los demás vecinos que no fueron al amparo, ¿no se vieron beneficiados también? ¿Y esto le dio efectos generales a la suspensión? Pues claro que no, claro que no. Pues esto mismo pasó en la ley energética. Entonces, pero bueno, esto dio lugar a esta iniciativa de reformas que todavía no se ha resuelto. Creo, ¿verdad? No se ha resuelto. Bueno, pero esta es la realidad. La otra, la que en un momento dado está referida a la acción de inconstitucionalidad. Dijimos, se necesitan 8 votos. 8 votos para expulsar a la norma jurídica del sistema. Si tenemos menos de 8 votos, no se dio la votación calificada, se desestima la acción y la ley sigue vigente. Si hay juicios de amparo, pues
Los jueces son libres de resolver como su criterio, su albedrío, las pruebas que tengan en el expediente, lo determine y resuelven lo que consideren conveniente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues mandaron también otra iniciativa en la que se dice, a ver, cuando no haya la mayoría calificada para expulsar a la norma jurídica del sistema, o sea, se dieron de 7 votos hacia abajo, pero fue mayoría, pero no para expulsar a la norma jurídica, se tiene que desestimar la acción. Ninguna novedad, es lo que se hace hoy en día. Pero además dice, fíjense, aquí viene lo grave, dice, se debe declarar la validez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la validez de la norma jurídica. Mi pregunta es, ¿debe la Corte validar una norma jurídica que una mayoría de 7 ministros consideró inconstitucional? ¿De cuándo acá aplicamos el criterio minoritario para determinar o para normar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley? O sea, esto bueno, no me cabe en la cabeza. ¿Por qué razón? Porque vamos a pensar que hubo 7 votos por la inconstitucionalidad y 4 votos por la constitucionalidad. Lo que está obligando la reforma es a declarar la validez de la ley. La validez implica el análisis de constitucionalidad, y el análisis de constitucionalidad tendría que ser conforme al criterio minoritario. Entonces, ¿de cuándo acá el criterio minoritario es el que tiene que regir la determinación de constitucionalidad de una ley? Eso en la más elemental lógica, ya no jurídica, elemental lógica. Bueno, esa es una cosa que se establece en esta iniciativa. Y la otra es, dicen, pero además respecto de esta ley, no va a caber juicio ni recurso alguno. O sea, están vedando el acceso a la justicia de una ley que en un momento dado, como particulares, nos puede perjudicar, y en ese momento están diciendo, no procede. Yo pregunto, todas estas empresas que de alguna manera pues optaron por buscar las concesiones, que además son concesiones que no se dan, yo quiero, alzo la mano y me la dan, tienen que cumplir una serie de requisitos, además es una inversión pues bastante fuerte. Yo pregunto, ante esta inseguridad jurídica que se provoca con este tipo de reformas, ¿ustedes creen que va a haber inversión extranjera en nuestro país? Ya no digo extranjera, de nosotros mismos. ¿Vamos a arriesgar un capital para invertir en una situación en la que no sabemos en qué momento nos van a decir que ya no me puedo defender? ¿Por qué? Pues porque no hubo una votación calificada para expulsar a la norma jurídica. ¿Ustedes creen que esto es válido? Pero eso no fue todo, porque aparte dice la reforma, y los jueces nunca podrán aplicar el criterio mayoritario que la Corte haya externado en determinar que la ley es inconstitucional. Aquí no se le está dando una instrucción desde el legislativo. ¿Cómo tienen que actuar los jueces? ¿Cuál tiene que ser su veredicto? ¿Podemos así hablar de independencia judicial? ¿Podemos determinar de esta manera la posibilidad de que los juzgadores determinen conforme a derecho algo que está sometido a su jurisdicción? Yo creo que no. Esto es lo grave de estas reformas. Pero no solo esa, está la otra, la que dice pues que ahora los nombramientos deben de ser a través del voto público. A ver, ¿cómo se nombran hoy a los jueces, a los magistrados en nuestro Poder Judicial Federal? Muchos están aquí presentes y todos los que están han tenido que estudiar toda la vida, tienen que acumular una experiencia jurisdiccional. No son solo requisitos formales para poder llenar una solicitud, no. Tienen que
presentar exámenes, son exámenes de oposición. Salen convocatorias que emite el Consejo de la Judicatura Federal para que las personas que satisfacen los requisitos formales se inscriban a estos concursos y primero pasen un examen escrito de conocimientos, que es un primer filtro. Si pasaron ese examen escrito de conocimientos, pasan a una segunda etapa en donde tienen que resolver asuntos que les dan en una sala enorme, con donde tienen una computadora para poder trabajar y donde les dan un expediente que tienen que resolver en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues tienen que demostrar que saben dictar resoluciones, que tienen el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Experiencia y conocimiento que no se da de la noche a la mañana. Experiencia y conocimiento que se tiene a lo largo de una carrera judicial. Pero ahí no se acaba. Si pasan esta etapa, llegan a la siguiente, que es un examen oral de conocimientos ante un jurado en donde son interpelados para saber realmente cuál es su preparación, cuál es el conocimiento y su criterio, cómo manejan la interpretación jurisdiccional. Y es hasta concluir esta etapa donde se determina quiénes van a ocupar ese lugar. Esos son nuestros juzgadores. Esas son las personas que integran el Poder Judicial de la Federación. Con los ministros es diferente. A los ministros, ustedes saben, los propone el presidente de la República a través de una terna. Hay requisitos constitucionales y legales de experiencia, de buena reputación, de conocimientos, y luego esta terna es propuesta al Senado de la República. El Senado de la República tiene la posibilidad de interpelarlos, de entrevistarlos, de que hagan comparecencias, las que consideren necesarias. Y de esa terna se elige a quien consideran debe ser el mejor o la mejor para ocupar el puesto correspondiente. Si en la primera terna no se elige a una persona porque no la consideraron o porque surgieron diferentes situaciones, entonces el presidente de la República puede mandar otra terna. Manda otra terna. Si de esa terna no sale elegida una persona para ocupar el sitial en la Corte, entonces es el presidente el que determina dentro de esa terna quién va a ocupar el lugar. Esa es la forma de nombramiento para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace mucho tiempo había una regla no escrita que siempre se respetó, que era precisamente pensar en que la composición híbrida de un cuerpo colegiado enriquece el debate. Y era muy común que se entendiera que cuando había vacantes en la Corte se nombraba a uno y uno. O sea, la terna la proponía el presidente de la República. ¿Por qué? Porque esa es su facultad. Pero si tocaba el nombramiento al Poder Judicial de la Federación, la terna era presentada por el presidente, pero de entre los magistrados de carrera. Y cuando tocaba la selección al poder Ejecutivo, pues era una terna de personas externas al Poder Judicial de la Federación, siempre buscando a las mejores. Entonces, esta composición híbrida creo yo que es sana en un cuerpo colegiado. ¿Por qué razón? Porque les decía, se enriquece el debate, se combina la experiencia jurisdiccional de los ministros de carrera con la experiencia que se obtiene en otras ramas del derecho, como son la academia, los funcionarios públicos, incluso jueces y magistrados que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, pero que tienen una carrera dentro de los poderes judiciales locales o dentro de los tribunales jurisdiccionales autónomos. Entonces, notarios públicos, es decir, cualquier persona que tenga un destacado papel en una materia jurídica. Entonces, esa es la forma en que normalmente se habían venido eligiendo a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Hoy una reforma nos dice, una propuesta de reforma nos dice, deben ser electos todos por el voto público. ¿Qué implica la elección por el voto público? ¿Qué queremos? Y eso es importante hacernos esta pregunta. ¿Queremos jueces profesionales, juzgadores que conozcan el derecho, que tengan la experiencia correspondiente para poner en sus manos nuestros derechos más preciados como ciudadanos, como población mexicana, o jueces simpáticos que en un momento dado ganaron una elección popular y que no nos importa si hay o no conocimiento y carrera judicial? Esto es una reflexión que de veras vale la pena meditar. Otra de las situaciones, para poder obtener una elección hay que hacer campañas. Y la pregunta es, ¿vamos a hacer campañas políticas para poder ser electos juzgadores? Cuando la propia reforma establece que no va a haber dinero para las campañas de jueces y juzgadores. Si la idea es establecer de alguna manera el comparativo entre lo que, porque dicen algo que sustenta esta propuesta es todos los funcionarios en nuestro país, que es un país representativo, deben ser electos por el voto público. A ver, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son poderes representativos. Nuestros diputados nos representan porque surgen precisamente de un distrito electoral que representa a un número determinado de la población. Los diputados de representación proporcional representan a las minorías, también forman parte de un sistema representativo. El presidente de la República, los gobernadores de los estados, nos representan como poder ejecutivo. Precisamente por eso son electos por el voto público. Yo les pregunto, ¿los jueces, los magistrados, los ministros nos representan? ¿Queremos representantes en la justicia o queremos gente calificada que resuelve y dirima los problemas que se presentan ante un poder judicial? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, aquí el dilema es grande. ¿Por qué razón? Porque entonces el juez que haga campaña sin dinero para hacerla, ¿a quién va a acudir para hacer la campaña? ¿Quién se la va a subsidiar? ¿A quién le va a deber esa campaña? ¿Con quién tiene que quedar bien para hacer una campaña? ¿O necesita ser una persona con mucho dinero para no tener miramiento alguno para poder ocuparlo para hacer su campaña y ser nombrado juez? El Poder Judicial no es un poder representativo, es un poder que en un momento dado implica conocimiento, implica experiencia, implica criterio, porque en el momento en que vamos a decidir qué es lo que tenemos que saber, si me cae bien o me cae mal, si le debo el haberme ayudado en mi campaña o haber promovido mi nombramiento, eso nos va a importar para poder decidir un asunto, y nosotros como ciudadanos vamos a decir sí, que lo resuelva. No, pues yo voté en contra de él, yo estaba con el otro. Oigan, ¿de qué se trata? Ese es el problema que se nos presenta. Yo estoy de acuerdo, hay países que tienen la elección a través del voto público, no lo desconocemos. Bolivia es uno de ellos, Estados Unidos, pero en Estados Unidos no todos los juzgadores